En la cripta de Howard Phillips Lovecraft. Nada me resulta más absurdo que esa convencional mezcla de lo sencillo y lo saludable que parece sustentar la psicología de masas. Piénsese, por ejemplo, en un bucólico ambiente yanqui, en el vulgar y adiposo dueño de una empresa funeraria ubicada en un pequeño pueblo y en un traspié que ocurre dentro de una cripta. A ningún lector habitual se le puede ocurrir esperar otra cosa que no sea un jugoso, aunque algo grotesco, paso de comedia. Sin embargo, Dios sabe que la prosaica historia que puedo referir, porque George Birch ya ha muerto, contiene algunos aspectos que no se hallan ni siquiera en nuestras más oscuras tragedias. Birch cayó enfermo y se deshizo de su negocio en 1881. Si podía evitarlo, prefería no hablar de lo que le había ocurrido en la cripta. Tampoco lo hacía el Dr. Davis, su anciano médico, quien falleció hacía años. Se decía que el abatimiento y perturbación que padecía eran debidos a un desdichado resbalón que llevó a Birch a permanecer unas 9 horas encerrado en la cripta del cementerio de Pig Valley, situación de la que logró zafarse tras denodados y azarosos procedimientos de rudimentaria mecánica. Todo esto era bien conocido, pero existían otros detalles más siniestros que Birch solo me confiaba en los delirios que coronaban sus frecuentes borracheras de los últimos años. Me tenía confianza porque yo era su médico y porque tal vez sentía la necesidad de desahogarse con alguien luego del deceso del Dr. Davis. Birch era soltero y nadie lo conocía pariente alguno. Hasta 1881, Birch estuvo al frente de la funeraria de Pig Valley. Tenía fama de ser muy bruto, condición que desarrolló aún más, si cabe, el ejercicio de su oficio. Los métodos que le atribuyen resultarían inverosímiles, al menos en una ciudad. Incluso el propio Pig Valley se habría estremecido si hubiese conocido la flexible ética de su artista funerario en temas tales como el derecho de propiedad de objetos de valor que se colocaban dentro del ataúd o las soluciones expeditativas que encontraba para adaptar miembros rebeldes a las dimensiones de cajones no siempre calculados en función a la estatura del difunto. Para decirlo con claridad, Birch era un tipo humanamente insensible y profesionalmente indeseable. Sin embargo, pienso que no era mala persona. Se trataba evidentemente de un hombre tosco en su carácter, descuidado en su trabajo, dado a la bebida. Prueba máxima de ello es su evitable accidente, y totalmente carente de ese mínimo tacto que le indica al ciudadano promedio cuáles son los límites del decoro. Ignoro por dónde comenzar la historia de Birch, porque no soy narrador. Supongo que debería comenzar en el frío diciembre de 1880, cuando hasta la tierra se congeló y los obreros que trabajaban en el cementerio debieron cesar la excavación de tumbas hasta la primavera. Por suerte el pueblo era pequeño y por lo tanto el índice de mortalidad era bajo, razón por la cual no resultó difícil dar una hospitalidad temporaria a los inertes clientes de Birch en la vieja cripta del cementerio. El crudo invierno parecía haber aumentado más la natural desidia del dueño de la funeraria. Nunca antes había construido ataúdes más endebles y mal armados. Tampoco se le había pasado por la mente engrasar la oxidada cerradura de la pesada puerta de la cripta, que él cerraba con brutales e indiferentes golpes. Finalmente llegó la primavera y con ella el deshielo. Las tumbas fueron arduamente excavadas y preparadas para las calladas víctimas de la muerte que aguardaban en la cripta, superando el fastidio que le producía la tarea de trasladar y dar sepultura a los cadáveres. Birch comenzó a hacerla una desagradable mañana de abril, tras albergar a un único difunto en su morada eterna. Debió interrumpir el trabajo antes del mediodía a causa de una fuerte lluvia que no solo lo molestaba a él, sino también a su caballo. El cuerpo sepultado pertenecía a Darius Peak,
un anciano de 90 años cuya sepultura no distaba mucho de la cripta. Al interrumpir el trabajo, Birch planeó continuar al día siguiente con el viejo Matthew Finner, cuya morada última también se encontraba cerca de la cripta. Pero en realidad debió dejar transcurrir 3 días, con lo que volvió al trabajo el día 15, que era Viernes Santo. Como no era supersticioso, la fecha no tuvo significado alguno para él, aunque por cierto, a partir de aquel día, se resistió siempre a hacer algo de importancia durante el fatídico 6º día de la semana. Los acontecimientos de aquella noche cambiaron mucho a George Birch. Como decía, la tarde del 15 de abril, Birch se encaminaba a la cripta sobre su carro para dar sepultura final a Matthew Finner. Después confesó que no se encontraba del todo sobrio, aunque por entonces no se había entregado totalmente a la bebida, con la que luego trató de olvidar ciertas cosas. Se encontraba algo embotado por el alcohol y lo suficientemente aburrido como para entretenerse con su fiel caballo, a quien propinó, entre otros, un fuerte tirón de riendas al llegar a la cripta. El animal se puso a relinchar y piafar, encabritado. El día era claro, pero soplaba un fuerte viento. Birch se sintió contento de ponerse a cubierto mientras abría la puerta metálica y entraba a la cripta construida en la ladera. A nadie que no fuese él le habría agradado aquel húmedo y pestilente lugar, donde se veían 8 ataúdes diseminados por el piso sin orden alguno. Esto no le importaba al insensible Birch, para quien solo contaba echar cada cajón a su respectiva sepultura. Aún recordaba el escándalo que habían armado los familiares de Hannah Bixby, quienes al trasladar el cadáver al cementerio de la ciudad donde residían, se encontraron con el ataúd del juez Campbell bajo la lápida. La luz era escasa, pero Birch tenía buena vista, lo que le permitió no incurrir en el error de tomar el féretro de Asaph Sawyer, que era muy parecido. En verdad, había fabricado aquel ataúd para Matthew Finner, pero al fin lo descartó por parecerle demasiado burdo y frágil. En un raro arranque de generosidad, seguramente motivado por el recuerdo de cómo lo había ayudado el anciano cuando él había estado a punto de arruinarse 5 años antes, para aquel benefactor había construido seguramente la mejor pieza que su habilidad le permitía, pero el espíritu de ahorro lo había llevado a conservar el ataúd por él mismo descartado, mercadería que usaría posteriormente, cuando Asaph Sawyer abandonó este mundo, abatido por unas fiebres malignas. Sawyer era un hombre justamente impopular. Abundaban las historias acerca de su prácticamente inhumano espíritu de venganza y de su memoria para recordar ofensas, reales o imaginarias, que le habían inferido. Birch no experimentó remordimiento alguno al otorgarle al destartalado ataúd, precisamente el que ahora apartaba de su camino mientras buscaba el de Finner. Justo cuando reconocí el féretro de Finner, una ráfaga del arrachado viento de golpe cerró la puerta, sumiéndolo en una oscuridad mucho más densa que la de momentos antes. Por el dintel solo se escurrían unos tenues rayos, y por el conducto de la ventilación que estaba sobre su cabeza casi ninguno, desando el camino. A tientas para no tropezar con los cajones, en procura del picaporte de la puerta, tiró de él. Intentó forzarlo, al tiempo que se preguntaba por qué la puerta se habría vuelto tan rebelde. En medio de la casi inexistente luz crepuscular, tomó conciencia de su situación y comenzó a gritar, pero pronto advirtió que solo podía escucharlo el caballo, quien,
A modo de indiferente respuesta emitió un relincho. El oxidado picaporte estaba roto y el descuidado dueño de la funeraria había quedado encerrado en la cripta, víctima de su propia negligencia. El episodio debió ocurrir a eso de las 3:30 de la tarde. Flemático por temperamento y fundamentalmente pragmático, Birch dejó de gritar y comenzó a buscar unas herramientas que recordaba haber visto en un rincón de la cripta. La atmósfera terrible en la que se hallaba y lo absurdo de la situación parecían no afectarlo en lo absoluto. Sin embargo, el hecho de estar encerrado allí, tan lejos de donde transcurría la vida, lo exasperaba. La jornada de trabajo se había interrumpido lamentablemente y, a menos que el azar llevara hasta aquellos lejanos parajes a algún caminante, se vería obligado por lo menos a pasar la noche allí. Pronto halló las herramientas y, provisto de un martillo y un cortafierro, Birch sorteó los ataúdes y llegó nuevamente a la puerta. El aire comenzó a enrarecerse, circunstancia que no lo inmutó. Solo le preocupaba el forcejeo, medio a tientas con el oxidado picaporte. Se desesperaba por no contar con una linterna o un cabo de vela, pero a falta de sus elementos se las arreglaba como mejor podía. Luego de ingentes esfuerzos, se convenció de que el picaporte no cedería, a menos que aquellas precarias herramientas, por lo que Birch se dio a la tarea de buscar otras vías de escape de la cripta. Esta había sido excavada en la ladera de una colina, razón por la que el conducto de ventilación de la parte superior debía atravesar varios metros de tierra, obstáculo que imposibilitaba cualquier posible salida de ahí. Sin embargo, sobre la puerta había una suerte de claraboya en forma de hendidura sobre la pared de ladrillo. Un obrero voluntarioso bien podría agrandar el orificio. Birch mantuvo la vista fija largo tiempo en la claraboya, mientras pensaba en la forma de llegar hasta ella. En el lugar no había nada que pudiera hacer las veces de escalera y los nichos que se encontraban a los lados y en el fondo tampoco proporcionaban ayuda para el emprendimiento. Los únicos escalones potenciales para llegar hasta el dintel eran los ataúdes. Birch comenzó a imaginar cuál sería la mejor manera de colocarlos unos encima de otros para llegar hasta su objetivo. Pensó que sería suficiente con 3 superpuestos, aunque con 4 se las arreglaría mucho mejor. Los cajones eran prácticamente de las mismas dimensiones y bien podían apilarse. Intentó dilucidar el modo de conseguir mayor estabilidad para la pila. Debía disponer 8 ataúdes para levantar una plataforma estable de 4 peldaños. En tanto se enfrascaba en esos cálculos, deseó que cada una de las 8 piezas hubiese sido mejor construida. Si tenía la suficiente imaginación como para desear que estuvieran vacías, es algo que admite serias dudas. Al fin decidió disponer una base de 3 ataúdes paralelos a la pared, sobre la que colocaría 2 pisos de 2 cada uno, y en la cima, un solo cajón a modo de andamio superior. Esa arquitectura aseguraría un ascenso casi sin dificultades y a la altura necesaria para llegar al orificio. Pero, por si esto último no fuera así, tal vez sería mejor, pensó, poner solo 2 ataúdes en la base como sostén de toda la estructura y reservar uno para agregar a la cima en caso de que hubiese calculado equivocadamente la altura. Decididos los pasos, el prisionero se puso a trabajar en la oscuridad arrastrando y amontonando los restos mortales sin la menor consideración, mientras su pequeña torre de Babel iba cobrando altura. Algunos de los cajones se astiriaron como consecuencia de la falta de cuidado con que eran manejados. Atento a la circunstancia, Birch se resolvió colocar en la cima
el sólido féretro de Matthew Finner, para que sus pies pudiesen apoyarse en la superficie lo más sólida posible. Debido a la oscuridad del sitio, debía confiar en el tacto para ubicarlo. Lo encontró de modo accidental, pues, como obedeciendo a un extraño designio, sus manos tropezaron con él al pasar por el tercer piso de la pila. Luego de terminar la torre y tras una pausa para dar tregua a sus brazos, Birch comenzó a escalar la tarima, provisto de las herramientas hasta llegar al sitio del orificio. Los bordes eran efectivamente de ladrillo, por lo que tuvo la seguridad de que no le costaría mucho agrandar el agujero para pasar el cuerpo por él. A los primeros martillazos respondió un relincho del caballo, en una manifestación que tanto podía entenderse de estímulo como de burla. Fuese lo uno o lo otro, no carecía de cierta lógica, puesto que la inesperada resistencia de la mampostería se convertía en un sardónico comentario a las vanas esperanzas de los hombres. Llegó la noche y Birch continuaba trabajando. Debía orientarse por el tacto, ya que unas nubes ocultaban la luna. Los progresos eran lentos, pero el avance era perceptible, sobre todo en la parte superior e inferior del hueco. Calculaba que a medianoche ya estaría afuera. En ningún momento sus pensamientos eran enturbiados por apreciaciones fantasmales. Inmune a cualquier reflexión que pudiera inquietarle sobre la hora, el lugar y la compañía que tenía bajo los pies. Seguía golpeando la resistente mampostería con ánima imperturbable, imprecando cuando alguna esquirla le saltaba a la cara y riéndose cuando otra golpeaba al caballo que, cada vez más encabritado, no dejaba de piafar junto a los cipreses. Un rato después, el agujero había ampliado sus dimensiones hasta el punto que le permitía a Birch introducir el cuerpo en él y moverse a uno y otro lado. Aunque un rato después, el agujero había ampliado sus dimensiones hasta que el punto que le permitía a Birch introducir en él Un rato después, el agujero había ampliado sus dimensiones hasta el punto que le permitía a Birch introducir el cuerpo en él y moverse a uno y otro lado, aunque a costa del balamboleo y crujido de los ataúdes que lo sostenían. Un rato después, el agujero había ampliado sus dimensiones hasta el punto que le permitía a Birch introducir el cuerpo en él y moverse uno y otro lado, aunque a costa del bamboleo y crujido de los ataúdes que lo sostenían. Un rato después, el agujero había ampliado sus dimensiones hasta el punto que le permitía a Birch introducir el cuerpo en él y moverse a uno y otro lado, aunque a costa del bamboleo y crujido de los ataúdes que lo sostenían. Supo que no necesitaría otro féretro en la cima de la plataforma, puesto que el agujero se hallaba exactamente en el nivel adecuado como para ser usado apenas ampliara algo más sus bordes. Serían las 12 de la noche cuando Birch consideró que ya estaba en condiciones de abandonar su prisión. Extenuado y sudoroso pese a los frecuentes descansos, bajó de la plataforma y se sentó sobre uno de los ataúdes de abajo para reunir fuerzas que le permitirían dar el salto final al exterior. Los continuados relinchos del caballo sonaban tétricamente y Birch hubiese preferido no escucharlos. Extrañamente, no experimentaba especial regocijo por su inminente liberación, y casi le disgustaba el esfuerzo que se disponía a realizar porque su cuerpo arrastraba la corpulencia propia del hombre maduro y entrado en carnes. Al volver a subir a la plataforma de crujientes peldaños, sintió otra vez los inconvenientes de su corpulencia.
especialmente cuando al llegar a la cúspide lo estremeció aquel ruido de maderas que presagiaba un inminente derrumbe. Por lo visto, se había equivocado al elegir el ataúd que creyó más resistente para la cúspide de la plataforma, puesto que cuando descansó todo su peso sobre la putrefacta tapa, ésta cedió llevándolo 2 pies más abajo, a un ambiente que ni él mismo se atrevió a imaginar. Sobresaltado por el ruido, o tal vez por el pestilente hedor que apestaba hasta fuera de la cripta, el caballo prorrumpió en un frenético relincho, que casi no era un relincho, y salvajemente se hundió en la oscuridad de la noche, arrastrando tras sí a los tumbos el destartalado carro. La situación de Birch era espantosa. Ahora se encontraba demasiado bajo como para intentar desplazarse por el agujero. No obstante, acumuló energías para hacer un esfuerzo desesperado. Aferrado a los bordes del agujero, trató de alzar su cuerpo. Fue en ese preciso momento cuando advirtió que algo extraño se prendía de sus tobillos. Fue entonces cuando supo que era el miedo. Pese a sus desesperados esfuerzos, no conseguía desprenderse de la misteriosa fuerza que tiraba de sus pies. El dolor era impresionante, como si sus pantorrillas estuviesen destrozadas. La mente era presa de su torbellino de terror, sembrada de imágenes de astillas, clavos sueltos o fragmentos punzantes de ataúdes que se rompen. Quizá gritó, ciertamente pataleó y se retorció espasmódica y maquinalmente, mientras su conciencia se desvanecía en un desfallecimiento leve. Solo su instinto lo guió durante el lapso que transcurrió mientras se deslizaba por el agujero y en el arrastrarse por el húmedo suelo, luego del sordo golpe que produjo su cuerpo al caer. Por lo que parecía, los pies le impedían movilizarse. La luna, que nuevamente dejaba verse entre las nubes, seguramente fue testigo de un macabro espectáculo, el del hombre arrastrando sus ensangrentados tobillos rumbo a la casita del cementerio, los dedos hundidos en el negro lodo del camino, con un frenético aunque exasperante ritmo que era frenado por la corpulencia de Birch. Igual que en las pesadillas, cuando nos persiguen los fantasmas. Por supuesto que nadie perseguía a Birch. De esto puede dar fe Armington, el cuidador del cementerio, quien lo encontró completamente solo cuando abrió la puerta de su casa como respuesta a los débiles arañazos en la puerta. Armington llevó a Birch hasta la cama y mandó a su hijo Edwin a que trajera al Dr. Davis. El perturbado Birch no había perdido el conocimiento, aunque sí la coherencia, porque no hacía más que musitar cosas tales como «Suéltame, suéltame», «Oh, mis tobillos», o «Sepultado en la cripta». Poco después llegó el doctor, quien tras algunas pocas preguntas muy concretas lo despojó de los restos de ropa, medias y zapatos que colgaban de sus extremidades inferiores. Las heridas. Los 2 tobillos estaban espantosamente en jirones a la altura del tendón de Aquiles. Llamaron profundamente la atención del viejo doctor. Se diría que casi lo aterrorizaron. Las preguntas que continuó formulando se volvieron más acuciosas, menos profesionales, y sus manos temblaban mientras restreñaba como podía las desgarradas extremidades de Birch. Solo cuando estuvieron totalmente vendadas pareció recuperar algo de calma. Sorprendía realmente que alguien tan impersonal y distante como el Dr. Davis sometiera a Birch a tan minucioso y agobiante interrogatorio.
como si quisiera conocer hasta el más ínfimo detalle de la experiencia por la que había pasado el dueño de la funeraria. Mostró un desmesurado interés por verificar si Birch tenía total seguridad de que el ataúd que estaba en la cúspide de la torre era Finner, y no el del malvado y rencoroso Asaph Sawyer, puesto que lo había seleccionado en la oscuridad entre modelos idénticos que solo diferencian por la calidad. ¿Cómo se explicaba que se diera con tanta facilidad el sólido ataúd de Finner? En tanto, el médico de antigua data en Pig Valley había asistido al funeral de ambos hombres y también los había asistido en las respectivas enfermedades que habían dado cuenta de ellos. Recordaba perfectamente que durante el funeral de Sawyer se había preguntado cómo se las habría arreglado Birch para que el vengativo granjero cupiese totalmente estirado dentro de un cajón tan parecido al del diminuto Finner. Pasadas un par de horas, el Dr. Davis se retiró, no sin antes aconsejar a Birch que declarara en todo momento que las heridas se las habría producido los fragmentos de madera y los clavos. ¿De qué otra cosa podría tratarse? Pero, de todos modos, lo mejor era hablar lo menos posible del episodio e impedir que otro médico viese las heridas. Birch obedeció aquella recomendación durante el resto de sus días hasta que una vez me lo confió todo. Al ver las por entonces descoloridas y viejas cicatrices, estuve de acuerdo en que había hecho lo más adecuado. Rengueó hasta morir, pues le habían quedado seccionados los grandes tendones, pero a mi juicio, la mayor invalidez tenía sede en su alma. Su lógica, tan pragmática en otros tiempos, también que había quedado con cicatrices que movían a la piedad cuando, por ejemplo, se observaba su reacción a palabras casuales tales como viernes, cripta, ataúd u otras de asociación menos lógica. El espantado caballo también pareció perder el juicio luego de aquella noche. Birch vendió el negocio y ya nunca lo abandonó la sensación de que algo o alguien lo perseguía. Probablemente no haya sido solo el miedo, sino además algún tardío remordimiento por su brutalidad de antes. La bebida no hizo más que agravar el cuadro en vez de aliviarlo. La noche de marras, al dejar a Birch, el Dr. Davis tomó una linterna y se dirigió a la cripta del cementerio. La luz de la luna bañaba ahora los trozos de ladrillos desparramados. El picaporte de la pesada puerta cedió normalmente a un golpe desde el exterior. Protegido por innumerables experiencias en la sala de disección, el doctor ingresó a la cripta. Echó una mirada a su alrededor mientras reprimía una náusea provocada por el espectáculo que se le ofrecía y el indescriptible hedor del lugar. Al fijar la vista en la plataforma de ataúdes, profirió un grito agudo que culminó en una especie de resuello prolongado. Luego, corriendo, abandonó el lugar en dirección a la casita del cementerio donde, contra todas sus costumbres profesionales y personales, tomó a su paciente de la ropa. Lo sacudió y, sin superar el tono de susurros patéticos, le dijo: «Birch, era el ataúd de Asaph, tal como lo suponía. Lo reconocí por la dentadura, a la que le faltaban los incisivos del maxilar superior. Por Dios, nunca se le ocurra mostrar a nadie esas heridas. El cuerpo estaba en avanzado estado de putrefacción, pero jamás he visto un rictus de venganza en un rostro como el que tenía Asaph. Usted sabe lo implacable que era el viejo a la hora de ajustar cuentas. ¿Recuerda cómo llevó a la ruina al viejo Raymond 30 años después del pleito que tuvieron por los límites de los terrenos? ¿O cómo aplastó a aquel perrito que lo había mordido? Era el mismísimo diablo. Creo, Birch,
que su máxima de ojo por ojo y diente por diente ha vencido al tiempo y a la muerte. Dios, qué rencor el suyo. Lo último que hubiese deseado es ser objeto de su inquina. ¿Por qué lo hizo Birch? Asaf era un verdadero indeseable y no le recrimino que le haya dado un ataúd cualquiera. Pero usted sabía perfectamente que el viejo Finner era un hombre de escasa estatura. Mientras viva, no podré olvidar el cuadro que tuve que contemplar. Usted debió patalear increíblemente, puesto que el cajón de Asaf estaba en el suelo. Tenía la cabeza aplastada y el resto era una masa indescriptible. Vaya si he visto cosas horribles en mi vida, pero nada como aquello. Ojo por ojo. Usted se lo buscó, Birch. Lo del cráneo me revolvió el estómago, pero lo otro fue mucho peor. Me refiero a los tobillos. Usted los había cortado limpiamente para que el cadáver pudiese encajar en el descartado ataúd de Matt Finner. H.P. Lovecraft en la cripta.